Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos los compuestos y las fórmulas químicas. Comencemos. Cuando tomamos dos o más elementos diferentes y los combinamos químicamente, obtenemos los compuestos. Así entonces, los compuestos se forman al unir diferentes elementos y los vamos a representar mediante el uso de fórmulas químicas, como la que tenemos en pantalla. En la fórmula química nosotros vamos a representar a cada uno de los elementos con su símbolo y le vamos a colocar en la esquina inferior derecha un número. A este número lo llamamos el subíndice y el subíndice nos indica cuál es la cantidad de átomos que hay del elemento en el compuesto. Entonces, de esta forma, la fórmula química nos va a indicar la cantidad de cada uno de los elementos que están formando al compuesto. Nosotros en el curso de Química 1 vamos a estar trabajando principalmente con dos tipos de compuestos, los compuestos moleculares y los compuestos iónicos. Vamos a comenzar nuestra discusión con los compuestos moleculares. En este caso, los compuestos formados por moléculas que contienen más de un tipo de átomos se conocen como compuestos moleculares y los podemos representar mediante el uso de fórmulas moleculares. Ahora, existen diferentes tipos de fórmulas moleculares que podemos utilizar. La más común, la que hemos venido discutiendo, es la fórmula molecular tradicional. Esta nos indica cuál es el número exacto de átomos de cada elemento presente en una molécula. En este caso tenemos el ejemplo de la molécula de glucosa y la fórmula molecular nos indica que está compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Tenemos también las fórmulas estructurales. Estas fórmulas nos muestran cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. Tenemos representado en este caso la fórmula estructural de la misma molécula que en el caso anterior, la glucosa. Y aquí podemos observar que nos da más información, es más detallada en el sentido de que nos dice dónde están ubicados los átomos de carbono, dónde están ubicados los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno y de qué manera están unidos. Observemos que en la fórmula estructural unimos a los elementos mediante líneas o también podemos escribir los elementos uno a la par del otro para también describir o indicar que estos se encuentran unidos formando un enlace químico. Finalmente tenemos también las fórmulas de tipo empíricas. Estas nos indican cuál es la proporción mínima en números enteros de los elementos que forman a la molécula. Observemos que en el caso de la molécula de glucosa tenemos 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Básicamente tenemos el doble de átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono o de oxígeno. Así entonces podríamos decir que la proporción mínima en la que se pueden unir estos elementos es 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y oxígeno. De esta manera entonces representamos la fórmula empírica como un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En el caso de los compuestos iónicos debemos primero introducir el concepto de lo que es un ion. Resulta que cuando hablamos de procesos químicos, los procesos de este tipo no van a generar cambios sustanciales en los núcleos de los átomos. Es decir, no tenemos la capacidad de químicamente perder o ganar protones o perder o ganar neutrones. Las especies que se encuentran en el núcleo no se van a ver alteradas por procesos químicos. Sin embargo, un átomo sí tiene la capacidad de ganar o perder electrones con facilidad. Cuando un átomo neutro gana o pierde un electrón, se convierte entonces en un ion. Y podemos tener dos tipos de iones. Si tenemos a nuestro átomo neutro y este átomo pierde un electrón, entonces en el átomo tendremos más cargas positivas que negativas en global. Así que se formará entonces una especie de carga positiva. A esta especie lo llamamos un catión. Si observamos el proceso contrario, el proceso de ganar un electrón, en este caso el átomo tendrá más cargas negativas que positivas. Por lo tanto, la carga global será una carga negativa y se formará entonces una especie de tipo anión. Las cargas de los aniones y los cationes se suelen representar con un superíndice al lado derecho, en la esquina superior derecha de un elemento. Así en pantalla tenemos representados al catión, sodio más 1, sabemos que es un catión porque tiene una carga positiva, y también tenemos al anión cloruro, sabemos que es un anión porque tiene una carga negativa, en este caso es de menos 1. Aquí estamos diciendo que el átomo de sodio neutro perdió un electrón y por lo tanto quedó con una carga positiva de más 1. Ese número también nos indica la cantidad de especies que se están perdiendo o se están ganando. En el caso del anión cloruro, nos está diciendo que la especie ganó un electrón y quedó con una carga negativa adicional. Además de los iones sencillos, existen también iones poliatómicos que están formados por 2 o más elementos.
Tenemos representado en pantalla el caso del ion poliatómico amonio, que es un catión de carga +1 y está compuesto por átomos de nitrógeno y de hidrógeno. Y también tenemos el caso del anión sulfato, que está compuesto por átomos de azufre y de oxígeno y que tiene una carga global de -2. Esta carga que tenemos representada en la esquina superior derecha es la carga global de todo el conjunto de los elementos. No se atribuye a uno de los dos elementos en específico, sino que representa la carga global del conjunto iónico. Ahora, cuando escribimos las fórmulas químicas de los compuestos iónicos, vamos a observar que los subíndices de los elementos van a corresponder a la carga opuesta al elemento con el que se está combinando. Para poder entender esto, observemos el caso del compuesto iónico óxido de hierro. La fórmula química de este compuesto es 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Observemos que el subíndice que acompaña al hierro lo tenemos coloreado en un tono azul, de la misma manera que el átomo de oxígeno, mientras que el subíndice que acompaña al oxígeno lo tenemos coloreado en un tono rojo, de la misma manera que tenemos al átomo de hierro. Esto es porque los subíndices corresponden a la carga que tienen los cationes que se combinaron para formar el compuesto iónico. Entonces podemos decir en este caso que el hierro tiene una carga de +3 y el oxígeno tiene una carga de -2. También en la fórmula química siempre vamos a colocar primero al elemento que tiene la carga positiva y de segundo al elemento que tiene la carga negativa. Ahora, cuando hablamos de la estructura atómica que tienen los iones, tenemos que tener algunos cuidados con respecto a las convenciones que hemos venido trabajando. Así que vamos a resolver el siguiente ejercicio completando la información sobre el número de Z, el número de A, número de protones, neutrones y electrones junto con la carga para cada uno de los siguientes iones. Recordemos que en este caso, cuando hablamos del ion, lo que se va a alterar es solamente el número de electrones. Todas las demás variables se van a mantener iguales. Trabajemos entonces el primer caso con el catión sodio +1. Vamos a la tabla periódica y buscamos cuál es el número de Z del catión sodio +1. Vamos a encontrar que tiene un Z de 11 y una A de 23. Recordemos que el número de Z es igual al número de protones, así que tenemos 11 protones en esta especie. Lo que va a variar en este caso es el número de electrones. Aquí tenemos un catión, es decir, una especie que perdió un electrón. En este caso entonces vamos a tener que restar un electrón al número total de electrones que tenía la especie neutra. La especie neutra debería haber tenido 11 electrones y ahora tendría 10 electrones tras perder el electrón que formó el catión. Los neutrones los calculamos como A-Z, nos da un valor de 12 y la carga sería el superíndice que está acompañando al símbolo del elemento en el ion, que sería una carga de +1. Observemos ahora el segundo escenario. Aquí tenemos un caso donde tenemos un número de protones de 8 y un número de electrones de 10. Cuando vemos un número de protones diferente al número de electrones en un átomo, sabemos que se trata entonces de un ion. En este caso nos dice que la especie está ganando electrones. Observemos que el átomo neutro debería tener 8 electrones, el mismo número de electrones que de protones, pero tenemos 2 electrones más, así que tenemos 2 cargas negativas adicionales. El número de protones sería igual al número de Z, 8, y si buscamos al elemento número 8 en la tabla periódica vamos a encontrar que es el oxígeno. Como se trata de un anión que ganó 2 electrones, lo representamos como oxígeno -2. El número de A sería 16 y la resta, 16 menos Z2, nos daría el número de neutrones, que es 8 en este caso. Y la carga sería una carga de -2. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a escribir la fórmula química de los compuestos formados utilizando los siguientes iones. En el primer caso tenemos el compuesto que se forma al unir el catión calcio +2 con el anión cloruro -1. Lo que debemos recordar en estos casos es que a la hora de escribir la fórmula química para compuestos de tipo iónico, vamos a intercambiar las cargas de las especies y dichas cargas van a pasar a ser los subíndices en la fórmula química. Es decir, este 2 o +2 que está acompañando al calcio va a pasar a ser el subíndice del cloro. Y por otra parte, este -1 va a pasar a ser el subíndice del calcio. Entonces escribimos la fórmula como calcio cloro. Al calcio vamos a ponerle un subíndice de 1. En estos casos, cuando tenemos un subíndice de 1, no es necesario colocar el 1. Vamos a asumir
que ese átomo tiene ese subíndice de 1, aunque no se lo escribamos. Y en el caso del cloro sí vamos a colocar un 2 como subíndice que proviene de la carga del calcio. Así la fórmula del cloruro de calcio en este caso sería un átomo de calcio, 2 átomos de cloro. En el siguiente caso, tenemos ahora hierro con carga más 2 y tenemos aranión óxido con carga de menos 2. Transferimos las cargas, pasan a ser subíndices. Le vamos a colocar un subíndice de 2 al hierro y un subíndice de 2 al oxígeno. Esto nos deja con una fórmula con 2 átomos de hierro y 2 átomos de oxígeno. Cuando tenemos este tipo de casos en los compuestos iónicos, donde tenemos el mismo subíndice para las dos especies, podemos simplificar la fórmula y eliminar los dos subíndices que son iguales para que finalmente la fórmula nos quede de una manera más sencilla como hierro y oxígeno. Esta sería entonces la fórmula química del compuesto óxido de hierro 2 en este caso. Y finalmente tendríamos el caso de el catión magnesio más 2 unido con el polianión, y en este caso este polianión lleva el nombre de polianión hidróxido y tiene una carga global de menos 1. Magnesio más 2, tenemos el polianión hidróxido menos 1. Hacemos el cambio de las cargas, vamos a poner un 1 junto con el magnesio y vamos a poner el 2 como subíndice para el polianión. Observemos que el detalle en este caso es que ese subíndice es el subíndice de todo el polianión, así que debemos especificarlo. Magnesio queda con solamente un átomo, y para especificar que el subíndice de 2 es para todo el polianión, vamos a encerrar el polianión entre paréntesis y vamos a colocar el subíndice por fuera. Esta sería entonces la fórmula del compuesto iónico hidróxido de magnesio. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.